a lo que ya había. Eso es la teoría suplementaria, ¿vale? Entonces, Heinrich Ewald lo que está diciendo ya en 1800, más adelante, es que el documento E es el básico y luego viene un documento J que va agregando su parte pero dejando inalterado E, ¿vale? Pero obviamente también volvemos a lo mismo. O sea, es intentar explicar lo que no quieren aceptar. Él desmintió a Einkorn, que ya habíamos visto antes, señalando que las primitivas obras arábigas empleaban las mismas técnicas, por ejemplo, repetición en pares, como rasgos característicos del estilo semita. O sea, este hombre dice, oye, Einkorn, se te olvidó consultar otros documentos y darte cuenta que era un estilo para la redacción, repetir, hacer, como decía antes, una redacción larga y detallada y luego una breve recordando lo que han dicho antes. Eso era algo que se empleaba en el estilo semita. Hay varias obras arábigas que lo empleaban. Sostuvo que las bases esenciales de Génesis eran muy antiguas. Moisés pudo haber escrito el Decálogo y las leyes más antiguas para él. ¿Decálogo? Decálogo, sí, los 10 mandamientos. El Decálogo, los 10 mandamientos. Este primitivo material se vio suplementado, otra vez hablamos de la teoría suplementaria, por un libro de pactos compuesto por un anónimo judío en los tiempos de los jueces. Y aquí ya empezamos con los anónimos. A partir de ahora, otro que se hizo pasar por tal, puso otro tanto, y vamos a empezar a tener muchos anónimos. En los días de Salomón, para él, apareció otro libro escrito por un levita. ¿Por qué por un levita? Porque todo lo de los sacerdotes, los ritos, como están tan detallados, es que, pues se le ocurrió a un levita y lo puso ahí todo perfectamente. Y un tercer suplemento apareció en la época de Elías. Más tarde, según él, un narrador profético, o sea, un profeta, lo que quiere decir, y por último, un judío de la época de Usías, introdujo el nombre de Yahweh y editó todo lo anterior. Y esa es otra de las cosas que ya en estos años, 1820, empezamos a ver muchos editores. Como tiene mucha estructura, y el problema anterior era que había tanta estructura que no podían explicar, ahora esa estructura es por un editor. ¿Sí? ¿Cómo lo explicamos? Pues seguramente vino alguien y editó todo, y le dio estructura. Y así nos quitamos el angustioso, lo incómodo de no poder explicar la estructura. ¿Vale? Pero volvemos, simplemente están dejando llevar su imaginación. Frederick Bleek, 1822 y 1830. Perdón. Estas ideas originaron la teoría de la cristalización. Cristalización. O sea, que se cristaliza algo. Y eso quiere decir que tiene que haber un editor. Señala la necesidad de un editor. Por eso decía lo anterior. O sea, lo que quiere decir él es... Esto siempre me da... ¿Cómo dijo? Que había, J, E, y luego viene... Bueno, eso ya quedó atrás. Ahora, luego viene un levita, voy a ponerle L, ¿no? Y viene algo en Elías, pues Elías, y un profeta. El profeta, y luego dice, y un judío en la época de Usías editó todo lo anterior. Entonces el judío
lo edita, ¿no? Entonces, quiero que quedéis con la imagen de cristalización, es pegar, ¿cómo es la cristalización? Se juntan varias cosas y luego se unen, ¿no? Se juntaron estos documentos y luego vino un judío que editó todo y lo cristalizó, lo puso ya en forma. Esa es más o menos la idea. Por si os digo qué es la cristalización o algo, pues más o menos que tengan una idea, ¿vale? La necesidad de un editor. Frederick Blick. Antonio, por favor. Fue un cristiano evangélico que al principio sostenía que muchas porciones de Génesis eran obra genuina de... ¿De quién pensamos? De Moisés, ¿no? Sí. Pero luego fue arrastrado por sus colegas racionalistas. Eso también, antes me preguntaba alguien, pero entonces todos son incrédulos, o sea, no... Bueno, también vemos algunos casos como él, Blick, que era evangélico, creía que Moisés había escrito, aunque él dice la mayoría, gran parte del Pentateuco, pero poco a poco, al estar involucrado con todas estas otras teorías, pues se fue arrastrando y ya, se lo llevaron y ya no está entre nosotros. Pero es que así puede pasar muchas veces. Un creyente que se deja llevar por estas cosas, y aquí tengo 3 libros, que si nos da tiempo vamos a poder ver algunos comentarios que hay en estos libros, que si no somos cuidadosos, nos podemos dejar llevar por lo que dicen aquí. Y una es Reina Valera 95, pero es edición de estudio. En la introducción, la manera en que introduce cómo nos llegó la Biblia, habla de lo que estamos viendo. No completamente, pero dejan entrever que pueden ser varios documentos, puede ser esta teoría como que está cobrando fuerza, cuando sabemos que, bueno, vamos a ver después que Dios dijo a Moisés, escribe esto. Lo dice claramente en el Pentateuco varias veces. Escribe esto, copia esto, que los levitas tengan una copia, todo ello. Ya lo veremos. Muy bien. El siguiente punto ahí, Antonio. Él fue el primero en sugerir el Hexateuco. 6, ¿no? Porque añadió a Josué. ¿Vale? O sea, ya no Pentateuco, ahora Hexateuco. No sé qué tiene que ver, pero bueno. El siguiente, Franz Delitzsch. Ana, por favor. En su comentario de Génesis, mostró su opinión de que todas las porciones del Pentateuco cuyo texto le atribuía a Moisés su paternidad literaria eran genuinamente suyas. Poco a poco también fue absorbido por la hipótesis documental. Para él, Eleazar... ¿Qué más? Eleazar... compuso partes de incorporó el libro de pactos. Sabemos quién es Eleazar, el hijo de Aarón, sumo sacerdote Aarón, y luego su hijo Eleazar es el que le sucede como sumo sacerdote. Entonces, para él, Eleazar compuso partes de este documento, e incorporó el libro de pactos. ¿Vale? Cuando pues él llega a ser sumo sacerdote, ya todo está estructurado, ya Dios dijo cómo iban a ser las cosas, no, es imposible. Finalmente, en esta sección vamos a Ernst Wilhelm Hastenberg, o Henstenberg, ¿no? Líder de la ala conservadora, ¿vale? 1847. Publicó la autenticidad del Pentateuco y reforzó la posición conservadora. Este es uno bueno, por fin. Alguien que merece que también lo mencionemos como alguien que defendió la postura conservadora. Influyó a Frederick Kiel
quien fue el principal erudito conservador de Alemania del siglo XIX. Frederick Cale. En Estados Unidos, los eruditos del seminario de Princeton, Joseph y William Henry Green, sostuvieron vigorosamente el mismo punto de vista y sometieron a la escuela documental a una crítica devastadora que nunca ha sido refutada por los liberales. O sea que sí que ha habido también trabajos para defender la postura conservadora, están ahí y nunca se han molestado, ¿verdad?, en responder a la crítica que ellos han establecido, ¿no? Desafortunadamente también este seminario de Princeton, no sé cómo esté en la actualidad, pero en su tiempo, en 1900 y tal, era un buen seminario, pero ahora no sé cómo esté, la verdad. No sé si se han ido también al otro lado, seguramente. Muy bien, modificación de la teoría documental. Y ya, vamos a ver, después de este tema, nuestra posición frente a los liberales. Bueno, esta teoría va tomando auge, pero también se ve la necesidad de modificar algunas cosas. Ya hemos visto la teoría fragmentaria, teoría suplementaria, la cristalización y ahora otra modificación que le hace. A esta etapa también se le conoce como la revolución copernicana, de Copérnico, copernicana, ¿sí? De la teoría documental. Henrik Opfield, 1853, sometió E a un nuevo examen y distinguió en él dos fuentes, E1 y E2, otra vez. E2 se parece muchísimo a J, de no ser por el nombre Elohim. Qué curioso. Que sería J, pero como tiene este nombre, pues ha de ser otro. A E1 le puso el nombre de Grundschrift, o documento básico. Grundschrift. Y hay que decirlo enojado para que suene más alemán. Grundschrift. Documento básico. Grundschrift. Listo. Yo qué sé. Este documento corresponde a lo que más adelante llamarían P, por priest. Priest significa sacerdote. Entonces lo van a llamar P más adelante, pero por ahora es E1, ¿no? Hizo hincapié sobre un hipotético redactor o editor final. Nuevamente tienen esa necesidad de decir, bueno, alguien tuvo que darle orden y estructura, porque esto tiene demasiada estructura. Los pasajes de J que aparecen en E, que parecen a E, son culpa del editor. De esta manera se salva la teoría. Oye, estos dos cosas pares, estos dos relatos, se parecen mucho, casi iguales. Ah, sí, es que el editor ha de haber suavizado las diferencias y por eso está así. Ya, con eso arreglamos todo. Su orden final fue P de priest, E, que vendría siendo E2, J y D de Deuteronomio. ¿Vale? Acordaos que D ya lo habíamos establecido antes como Deuteronomio. El libro que se encontró Josías, tal. Abraham Kuenen, 1869. ¿Quién lee? ¿Rubén? El documento P, Pries sacerdotal, se originó en el exilio, según él. Eso quiere decir que en lugar de ser la más antigua porción del Pentateuco resultó ser lo contrario. O sea, viene uno y dice, este es el documento básico, el Grundschrift. Este es el documento básico. Y luego viene el otro y dice, no, te has equivocado. Ese documento lo escribió después en el exilio. Se originó en el exilio.
Entonces viene uno y cambia lo que dijo el otro y van haciendo sus tonterías, la verdad, y no se entienden ni ellos, ¿no? En lugar de haber sido el Grundscript, pues ahora es lo contrario, es el último que se ha escrito. Siguiente. Siguiente punto, nuevo orden. Nuevo orden de documento JEDP. En lugar de ser PEJD, ahora JEDP. Y de ahí es que muchas veces en libros o la teoría suele ponerse la teoría JEDP o JEPD a veces también, porque ya luego se lían y ponen unos antes de otros. Luego vino este hombre, Julius Wellhausen. Este es importante que os quedéis con este nombre, Wellhausen, porque toda la teoría al final asume su nombre, la teoría de Wellhausen. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, dio a la teoría documental su expresión clásica. Él lo desarrolla, lo explica, era un académico además, entonces él explica muy bien por dónde va la cosa y todas estas teorías que tienen, y entonces su nombre está muy ligado a la teoría documental. La teoría Wellhausen también se llama, ¿vale? Trató el orden JEDP sobre una base evolucionista. 1876, pues ya la evolución está en pleno auge, todas estas cosas, pues entonces él dice, pues sí. Eran los años en que el origen de las especies cultivaba el entusiasmo del mundo científico. Pues entonces el documento también tuvo su evolución. Comenzó con relatos, un documento, luego vino otro, y editores, y al final, después de años, tenemos la Biblia. Pascal, por favor. Otra fuente y más letras del siglo XX. Bueno, ahí hay para escoger. En el libro Arker dice un montón de cosas más, pero ya quise resumirlo en un solo punto. Pues Men, 1912, J1 y J2. Acefield, 1922, L, legal, los dos recabitas en 2 Reyes 10:15 y Jeremías 35, 6:10. Vamos a esos pasajes, simplemente quiero que os deis cuenta que ven un versículo, seguramente ellos trajeron otro documento. Ven documentos por todos lados. Segundo de Reyes 10:15. Dice, yéndose luego de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Bueno, ahí el asunto es hijo de Recab. Ahora vamos a Jeremías. Tiene que ver Recab, los recabitas. Jeremías 35:6. Bueno, desde el 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Entonces, ellos dicen, los recabitas es una manera diferente de vivir. Seguramente ellos también tenían un libro con cosas de Dios y historias antiguas que habían escuchado los recabitas. Entonces hay otro documento, ahí está la prueba, otro documento. Y le vamos a poner R de recabita. Bueno, aquí le pusieron L. La L de legal por los recabitas. Y no sé por qué L. O sea, de esta manera es como ellos se sacan de la manga nuevos documentos. Morgenstern, 1927, la K,
fuente de los senos. Ceneos. También los ceneos es otro pueblo que se une al pueblo de Israel, bueno, tienen relación con Israel y por eso es que también dicen, pues otro documento que seguramente ellos trajeron. Cada vez que se identificaban una subcultura, les adjudicaban una fuente. Pfeffer, 1941, S. Fuente del Monte Seir. Foerer, 1965, N. Fuente Nómada. Nómada. En fin, que ahí hay para escoger letras del abecedario. y en lo que leísteis de Archer, pues os disteis cuenta. En el siglo XX también se desarrollan muchas más letras y fuentes y documentos. ¿Y esto lo estudiamos? No, o sea... Vale. No, a ver, a mí me interesaría que os quedáis con el nombre Wellhausen, que sí que se usa bastante, y que supierais distinguir un poco entre teoría documental, suplementaria, fragmentaria, cristalización un poco, o sea, que puedan explicar un poco esto. Al final queda el documento a veces de MTH. Todos los documentos. Bueno, a lo mejor si os pregunto J, porque, o sea, que expliquéis qué es para los críticos, qué es el documento J. Pues, según ellos, una fuente que se refiere a Dios como Jehová. ¿Pero J1 o J2? Es la cosa, luego Tocado y hundida. Muy bien, ahora sí, nuestra posición, y con eso terminamos, nuestra posición frente a los liberales. ¿Qué debemos hacer? Pues tenemos tres opciones, una mejor que otra, ¿no? Que las demás. Opción 1, decirles nombres peyorativos y burlarnos de sus tonterías o de sus tontas teorías. Juntamos tonterías. Reaccionar en la carne, decir, pero ¿cómo se atreve? ¿No? Y enviar cartas a este editorial y decir, pero vosotros, ¿qué pensáis? Tal. Opción 2, 3, el tercer punto. Hacer que todos se enteren de que tú realmente tienes una postura muy fuerte en contra de todos estos necios liberales. O sea, que todos se enteren en el más sentido, ¿no? Opción 2, utilizar sus afirmaciones y comentar sobre ellas. Que eso es lo que, desafortunadamente, vemos aquí. El proceso de redactar, seleccionar y recopilar los textos de la Biblia se prolongó por espacio de muchos siglos. Con el transcurso del tiempo han desaparecido los datos relativos al origen de gran parte de los libros, es decir, al momento en que en ellos quedaron fijados por escrito los relatos y enseñanzas que hasta entonces, y quizás durante muchas generaciones, habían sido transmitidos oralmente. Por otra parte, en este largo y complejo proceso de formación, evolución, los autores resultan a veces de muy difícil e incluso imposible identificación. ¿Los autores? Imposible identificación, pues sí. En el Pentateuco Dios le dice, Moisés, escribe. ¿Quién es el autor? Moisés, guiado por el Espíritu Santo, pero está claro, ¿no? Así ocurre especialmente en los casos en que fueron varios redactores los que escribieron textos que posteriormente quedaron compilados en un único libro, o también cuando en la composición de la literatura bíblica se utilizan o se incluyen documentos de la época. O sea, te deja ver que hay algo de esto que hemos visto ahí. Y esta es la introducción a la Biblia, la formación de la Biblia. Pone aquí. Y tú lo compras porque es una Biblia de estudio, Reina Valera 95. ¿Qué editorial es? Pues no sé, tendría que ver. No sé, este signo nunca lo he visto. ASBU, Sociedad Bíblica Unida, ¿no? Sociedad Bíblica Unida. Y luego dice acá, la Iglesia cristiana desde sus orígenes ha descubierto en el mensaje del Evangelio el mismo valor de la palabra de Dios
y la misma autoridad del Antiguo Testamento. Esto lo señaló el pastor. Porque dice ha descubierto. La Iglesia, desde sus orígenes, ha descubierto en el mensaje del Evangelio el mismo valor de la palabra de Dios y la misma autoridad. O sea, la Iglesia es la que descubre el valor y la autoridad de la palabra. Si Dios cuando habla con autoridad, no, la Iglesia no simplemente recibe lo que Dios ha dado, no lo descubre ni lo certifica. Nosotros no tenemos, la Iglesia no tiene capacidad de certificar que esto es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y nosotros estamos debajo de ella como Iglesia. Entonces, hay varias cosas. Y bueno, en estos otros libros, si nos queda tiempo, veremos. Entonces, no podemos utilizar sus afirmaciones. Bueno, siguiente punto ahí. Actuar como si sus teorías fueran válidas. Pues tampoco. Y dice, esto es tan malo como la opción 1, porque da la impresión de que no son el enemigo, y sí que lo son. Sí que son enemigos. Los que están en contra de aceptar la palabra de Dios como revelación de Dios. Opción 3. Pues la correcta. Examinar sus afirmaciones a la luz de las Escrituras. Y dejar que la palabra de Dios los condene a través de una exposición adecuada. Que la palabra de Dios los condene. Bueno, el problema es la oscuridad en la que se encuentran. ¿Verdad? Hermano Moisés, ¿puedes leer ese pasaje? 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Continúas? Ellos no pueden pensar más allá de lo que su naturaleza humanista les inclina a pensar. Ellos utilizan su intelecto para decidir lo que es verdad. Sí. Están totalmente en contra de la revelación divina. Para ellos eso no tiene sentido. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Obviamente el Dios de este siglo es Satanás, ¿no? Es el que ha cegado su entendimiento, y el hombre natural sin el Espíritu no puede percibir. ¿Seguimos? Los críticos realmente creen que sus teorías son cruciales para rescatar la Biblia del olvido. Ellos piensan, es que si no hacemos esto, la gente va a abandonar la Biblia. Es que, ¿quién va a creer que Dios ha hablado y que Dios nos ha dejado este libro? Entonces, sí que hay valor en este libro, es muy bonito. Entonces vamos a intentar llegar, según ellos, al origen para rescatarla del olvido, para que no se olviden de este libro tan bonito. Pero al contrario, lo que están haciendo es destruirlo. Creen que le están haciendo un favor a la Biblia. Un favor a la Biblia, sí. Cuando un crítico se convence de la existencia de contradicciones, pierde toda esperanza de poder armonizarla y entenderla. Ellos en los relatos, en los pares que encuentran, a veces dicen, no, pero es que aquí usa esta palabra y aquí usa esta otra. Entonces ya hay contradicción. Y para ellos una contradicción es eso. No se puede armonizar, no se puede entender. No buscan, por ejemplo, cuando José, bueno, el ejemplo típico que siempre digo, cuando José fue vendido a los madianitas o a los ismaelitas. Y, no, entonces son